eso sería en agudo, imagino. Y en la imagen ¿Qué cosa 2, sería en agudo? ya lo marco, a ver si puedo. Acá es donde yo dudo porque la veo distinta con la segunda imagen. Si esto es como, por decir así, la parte más subaguda o agudo tardío, y acá es cuando ya veo el aumento de la densidad y la retracción. Vos, Santo, estás teniendo una tomografía computada de encéfalo, corte axial, ventana para parénquima, primera imagen sin contraste endovenoso, segunda imagen con contraste endovenoso. Entonces, básicamente es el mismo periodo. ¿Sí, Anto? O sea, esta imagen es en el mismo segundo del paciente, en el mismo media hora. Entonces no es que hay una en un periodo y otra en otro periodo, ¿sí? Una es sin contraste y la otra es con contraste endovenoso. Bien. Bien, contame vos entonces. Bien, bueno, en la segunda imagen. Y te acepto el hemisferio izquierdo, pero sí decime dónde está ubicado. ¿Esto qué es? Frontal, parietal, occipital, temporal, no sé, decime vos. Parietal. Bien, temporoparietal, perfecto. Izquierdo, sí, te acepto. Bien, y en la segunda imagen, o la de la derecha nuestra sería, se observa la región bien hipodensa, rodeada o con un resalto hiperintenso. Hiperdenso es un átomo. Hiperdenso, no sé si llego a decir, pues no lo llego a ver como si fuera dedo de guante, pero A ver, ¿cuál es el área que vos pensás que tiene un ACV isquémico? Márcamela. Márcame el contorno. más o menos ahí, y siento, y acá abajo me parece que también. Me confunde lo de la parte hiperdensa que resalta. Bueno, primero no resalta, no es un resaltador, es realza. ¿Sí? Bien. Fíjate, o sea, lo que te está dando duda a vos es la imagen con contraste. Olvídate esa. Andala sin contraste. Mostrame dónde está el ACV isquémico en la sin contraste. Creería que Bueno, perfecto. Entonces, si en la sin contraste esa es el área isquémica, en la con contraste también. ok. ¿Sí? Porque acordate que es lo mismo. Entonces, todo esto que tengo acá es básicamente el área del ACV isquémico y lo que yo tengo en el medio es un área que está realzando en forma giriforme. Esa área que realza es a la que nosotros más atención le tenemos que prestar porque es lo que más está tratando el cuerpo de revivir, ¿sí? Porque yo ahí tengo contraste y en las otras áreas no. Porque están generándose un montón de, o sea, una neoangiogénesis que es bien periférica para que el cuerpo quiere mandarle sangre para que esto reviva. ¿Sí? Después de 3 semanas claramente está muerto, pero bueno, el cuerpo tardó en formar arterias, ¿sí? Entonces, todo esto que yo tengo periférico, ese realce giriforme, y va a ser siempre en la parte de afuera, ¿sí? Porque no va a formar vasos en el medio del ACV isquémico. Entonces, esto que tengo de esta forma, que es más o menos la imagen que ustedes se tienen que hacer en la cabeza, es el refuerzo giriforme, uno de los diagnósticos diferenciales de las lesiones que realzan el anillo. ¿Se acuerdan del famoso Dr. Magic Macele? Cuando hay una I de Magic, justamente, que nosotros decimos que es el infarto, pero en periodo subagudo, y que ese realce no es en anillo perfecto, sino que es en forma giriforme. A esto nos estamos refiriendo. ¿Sí? Esta es la imagen a la que nosotros nos referimos, que es como una florcita. Yo siempre les digo que el giriforme es como una florcita. No se lo imaginen como un redondel perfecto. Ok, ¿Sí? pero perdón que siga con eso porque quiero terminar de cerrar. Si tengo sola esta imagen, no tengo la otra con contraste,
y tengo que determinar el estadio con la tomografía y no tengo una reso, no tengo nada más. Ahí tendría que me basar en lo que había dicho, o sea, si no veo... Ahí no tenés tanto edema, Jessy. Es eso, no tengo Por el tanto edema. volumen de ACV isquémico que vos tenés, ahí tendrías que hasta tener un desplazamiento de la línea media. Ah, ok. O sea, para Y, o que sea, sea un agudo tendría que tener más fíjate en edema. este caso, ACV más o menos parecido, en realidad está un poquito más grande porque también afecta el frontal. Fíjate el desplazamiento de línea media y la compresión de ventrículos que tenés. ¿Te das Ujú. cuenta que en esta imagen hay más edema que en la de Sí, recién? sí. Bien, esto es un agudo, Bueno, ¿sí? ahora, Entonces, acá lo que te va a determinar es el volumen del edema y el color del ACV. sí. ¿Sí? ¿Por Ahora qué yo sí. digo esto? Porque en un ACV isquémico crónico, la hipodensidad va a ser muy marcada. Ok. Y no solo voy a tener edema, sino que voy a tener retracción. Gracias, Entonces, gracias. esto es un agudo y acá tengo un crónico. Fíjense que es mucho más hipodenso y fíjense que en vez de desplazar estructuras, las retrae. ¿Se dan cuenta cómo tanto el asta frontal izquierda está retraída hacia la lesión, está más grande que la derecha? Y el asta occipital izquierda está también retraída a la lesión y mucho más grande que la derecha. A eso me refiero cuando un ACV isquémico retrae. Al isquémico crónico, piénsenlo como una cicatriz que retrae todo hacia sí. ¿Sí? Piénsenlo de esa forma. Entonces es mucho más fácil recordar que el agudo tiene mucho edema, en el subagudo hay un poquito menos, pero ya realza con contraste, y en el crónico retrae estructuras, no hay edema y hay una hipodensidad muy marcada. ¿Sí? Perdón, ¿podés volver a la imagen del subagudo? ¿Puede Sí. ser que también se vea el ventrículo dilatado un poquito? O- No, te diría que no, que ok, están muy parecidos. entonces bien del crónico, eso. Sí, del Perfecto. crónico es que retrae las estructuras y la hipodensidad muy marcada. Sí, perfecto. Y recuerden siempre del hiperagudo, que no saltó la pregunta, pero igual se los digo, no van a tener hipodensidad. No hay hipodensidad. Si ustedes ven la hipodensidad, ya están hablando de un agudo. ¿Sí? Justamente al tener signos indirectos, nunca jamás vamos a ver la hipodensidad, que es un signo directo. ¿Sí? Si ustedes ven la hipodensidad, ya cambiaron de estadio. ¿Estamos hasta acá? Bien. Una pregunta. Dime. En la imagen, en la anterior que estamos viendo, ¿En cuál? en la que estábamos charlando recién, la primera, que teníamos en el periodo subagudo, ¿En esta? esa, en esa. Decime. Si yo digo los signos indirectos del hiperagudo, ¿estaría mal? Porque yo ahí Sí, ponerle no veo la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. pero eso es un descriptor. No son... Claro, pero describirlo así, ¿estaría mal? Sí, vos ahí tenés una hipodensidad. Si querés que digamos, te incluye tanto la sustancia gris como la sustancia blanca. Pero no es que tenés una desdiferenciación, ¿sí? Tenés una hipodensidad directamente. Listo, O sea, perfecto. tu problema acá es la región gris. Vamos hablando fácil. Acá el Sí, problema es la región gris. Bueno, tengo que describir la región gris. ¿Sí? Si querés, involucra cortical y sustancia blanca. ¿Sí? Pero no tenés una desdiferenciación. listo, genial. Entonces en el hiperagudo yo lo vería isodenso, digamos, a esto, ¿no? En el hiperagudo, sí, no lo ves. No Direct, ves, vos ves solo esa signos mancha negra no la indirectos. vería. No la ves, solo Listo, ves genial. signos indirectos. Podés ver el signo de la cuerda, vas a ver Sí. la desdiferenciación y no mucho más, ¿sí? Porque los otros de los ganglios de la base, no, o sea, tienen que tener el ojo muy, muy aguzado. Pero también va a tener una desdiferenciación de sustancia blanca y ganglios de la base, Listo, genial, gracias. ¿sí? Y no mucho más. No hablamos de edema, no hablamos de hipodensidad, no hablamos de nada. Buenísimo, gracias. Bueno, decime. Sí, no, estaría perfecto. Estaría perfecto.
Arteria cerebral media izquierda. Perfecto. Y agarro un poco lo que vos me decís, y todas las imágenes que ustedes estuvieron viendo recién son de ACV isquémicos territoriales, ¿sí? Hay otros tipos de ACV isquémicos, tal vez el que menos ven ustedes es el de vertiente, que es este de acá. Sepan que el de vertiente, la causa que tienen es el hipoflujo, es decir, que la unión, o sea, la causa que sea, genera un hipoflujo a nivel cerebral, entonces va a haber un vasoespasmo en las terminales de las arterias, por ejemplo, entre la cerebral anterior con la media y de la media con la posterior. Entonces, en el únicos 4 lugares donde puede haber un ACV isquémico de vertiente es en la unión de la arteria cerebral anterior con la media y de la media con la posterior, ¿sí? Siempre tienen forma de triángulo con base periférica. Y a esto me refiero con que el paciente, no sé, tuvo una hemorragia, el paciente tuvo un shock, lo que sea que les esté causando hipoflujo. Por eso son muy típicos estos ACV isquémicos de pacientes que están en terapia intensiva, ¿sí? Por el tipo de pacientes que son. El otro tipo de ACV isquémicos que ustedes pueden tener son los lacunares, ¿sí? Que ahí lo que tienen es un vasoespasmo de una arteria en particular o una trombosis de una arteria en particular, muy chiquitita, sobre todo en los ganglios de la base, ¿sí? En estos, que son los lacunares, por el tamaño que tiene, es muy difícil verlos en tomografía. Entonces a estos ACV isquémicos básicamente primero se los sospecha clínicamente y después se les pide la resonancia magnética ante la tomo negativa. ¿Sí? Bien. Vamos a borrar acá. Impecable. Quiero ir acá para hablar un poquito de las lesiones que realzan en anillo. ¿Sí? El que quiera, lo escucho. Es una tomografía de encéfalo, un corte axial. La primera imagen, que sería esta, no tiene contraste. La segunda, sí, me parece. Ay, ahora dudé. Pero no tiene contraste. La segunda sí tiene contraste. Muy bien, la segunda tiene contraste. Fíjense lo que es el polígono de Willis, ¿sí? Veo una imagen redondeada. ¿Puedo trabajar con la segunda? No, vos estás trabajando con el paciente, Jessie. Ah, ok. Veo una imagen Pensalo redondeada. de esta forma, si vos tenés que ver la segunda, no sabés si el círculo blanco que tiene alrededor es porque es calcio, es porque es hiperdenso, es porque es melanina o es el contraste que está realzando. Ok, ¿Sí? entonces Sí o sí siempre tenés que trabajar con el paciente que tenés adelante, no es que elegís imagen. Ok. Una imagen redondeada que se ve hipodensa en el centro y más hiperdensa periféricamente, con un área también hipodensa perilesional. ¿Me estás hablando de las dos o me estás hablando de una imagen que elegiste? Estoy hablando de la primera, de esta. O sea, supongo Jessy, que no tengo escúchame. la segunda imagen con Me contraste. rebobino 40 segundos atrás. Habla del paciente, no de una imagen. No entiendo, o sea, ¿tengo que describir o no la imagen? O sea, lo que veo. Vos lo que tenés, o sea, vos cuando afrontás a este paciente lo que tenés que decir es, en lóbulo temporal derecho reconozco una lesión única, redondeada, con el centro hipodenso. En la periferia tiene un halo hiperdenso que realzó con contraste endovenoso y se suma hipodensidad que corresponde a edema perilesional. Entonces, vos me estás diciendo que lo de afuera es hiperdenso, pero me estás diciendo que realza con contraste. Entonces, uniste la información de las dos imágenes. Ah, ok, ahora sí entendí. Que no es lo mismo hablar de la primera y decir que el bordecito es blanco. No, porque yo después que
la idea sería describir la primera y después decir que en la segunda imagen con contraste se ve también que realza. Bueno, pero no me lo decías. Pero Bueno, bueno. como concepto, ustedes describen pacientes, no imágenes, ¿sí? Bien. Bueno, Jessy, ¿y esto qué puede ser? ¿Compatible con qué? Puede ser un tumor primario, puede ser una metástasis, puede ser un absceso. Bien, ¿tumor primario de dónde? Del encéfalo. ¿Qué tipo? ¿Primario qué tipo? ¿Esto es un glioma de bajo grado o qué es? Sí, un glioblastoma capaz. Bueno, entonces, capaz no, glioblastoma y nada más. Entonces, si esto es un glioblastoma, no es un glioma de bajo grado, ¿sí? Estás No, hablando del estadio 4 de la OMS. es de alto grado porque realza con contraste, si no, Exactamente. los de Ustedes bajo grado recuerden no que realzan. en todo el cuerpo nos manejamos con la clasificación TNM, excepto en encéfalo, que usamos los estadios de la OMS. A OMS más alto, que el más alto sería el 4, tenemos más edema y más necrosis. El tumor que tiene más edema y más necrosis de todo el encéfalo primario es el glioblastoma multiforme. Entonces, cuando ustedes acá hablan de tumor primario, sería lo mismo que decir glioblastoma multiforme. Que se los voy poniendo acá, ¿ven? Por eso está en la G de Magic. ¿Sí? Glioblastoma multiforme. ¿Qué otra cosa me habías dicho que podía ser metástasis? Sí, pero está grande la lesión y también tiene poca edema perlesional, entonces No tiene como nada que que... ver el tamaño, ¿eh? Ojalá todas las metástasis sean chiquitas. Pero el edema no nos hace también como El tener en edema, dos cuenta, mango sí. aparte. Pero estamos hablando de la lesión. ¿Puede o no ser una metástasis? Es la pregunta. Ay, Chicos, sacamos a Jessy. ¿Puede o no ser una metástasis? Sí, Sí, sin lugar a duda. No me importa el tamaño, no me importa la cantidad de lesiones, ¿sí? El 50% de las metástasis encefálicas son únicas. Así que si alguno pensaba que no porque era una sola, lo desterramos. Por tamaño, lo desterramos. Lesión que realce en anillo con edema perilesional puede ser una metástasis. ¿Sí? Ahora, la pregunta es otra. ¿Metástasis de dónde? ¿Cuál sería el primario de una metástasis que realce en anillo? O sea, ¿lo tengo que pantaquear o lo puedo ir a buscar a algún lado? en colon, Puede ser de pulmón ¿Y cuál más? Perfecto, Cami. ¿Y cuál más? y de mama. Por frecuencia, pero no por característica. Lo mismo que colon, por frecuencia. O sea, tenemos tantas cánceres de colon y tantos cánceres de mama que sí, que los tengo que incluir en las lesiones de anillo, sí, pero no son las características. Vos, Cami, me habías dicho pulmón. Ese es uno. Me Sí, falta el sí, otro. dije pulmón. Piel, sí, melanoma. El tema, Emi, del melanoma es que lo más característico del melanoma es que es sangre. Lo más característico del melanoma es que es sangre. Te tomo riñón. Ese es el otro ejemplo que yo estaba esperando, ¿sí? Entonces, característicamente, las lesiones que realzan el anillo vienen de un primario, renal o pulmón, ¿sí? El melanoma tiende a sangrar. Otra cosa del melanoma es como tiene melanina, lo vamos a ver un poquito más denso que el parénquima del encéfalo, ¿sí? O sea, tal vez no sangró, pero tiene melanina, lo veo un poquito más denso, ¿sí? Otros que veo un poquito más denso son el linfoma, por la relación núcleo-citoplasma, ¿sí? El linfoma lo veo un poquito más denso que el parénquima, incluso sin contraste endovenoso. Me pasa lo mismo con el meningioma, un poquito más denso que el parénquima. Todo lo que estoy hablando es sin contraste, ¿sí? Con contraste todos estos realzan ávidamente. Bien.
¿Qué otra cosa puede ser? Ya vimos primario, que sería glioblastoma multiforme, metástasis, no puedo dejar de nombrar pulmón y riñón, me nombraste absceso, Jessy, muy bien. ¿Qué otra cosa? Una contusión, Sí, perfecto. ¿Qué más? la isquemia subaguda que veamos. Que ya vimos una, perfecto. Tengo, sí, o lesiones o enfermedades desmielinizantes. Sí, totalmente. Rayonecrosis y linfoma. Bien. Linfoma, ¿en qué pacientes? Te la resumo. ¿Inmunocompetentes o inmunodeprimidos? Inmunodeprimidos. Perfecto, porque el linfoma en paciente inmunocompetente realza ávidamente con contraste y en forma homogénea. ¿Sí? Entonces, linfoma solo en pacientes inmunodeprimidos. Bien. Hasta acá entonces sería el repaso ese del Dr. Magic Masele, que está acá, por si alguien no lo tiene, lo que sea, le puede sacar la foto. Acuérdense acá de agregarle inmunodeprimido. Yo sigo intentando tratar de hacerlo con el iPad, pero no pude, así que estoy con la computadora y un mouse. Así que linfoma en paciente inmunodeprimido. Algo más les iba a aclarar de acá. Ah, la imagen ¿Toxoplasmosis, anterior. profe, también? No escuché, perdón. Tenía De nuevo. anotado toxoplasmosis también, no sé si... En las infecciosas. Cuando acá te A está ver. la I, a veces le agregan infecciosas. ¿Qué pasa con la toxo? No es que realza en anillo, sino que solo te realza el puntito. A ver. Así que cuidado con eso, ¿sí? Y también agregamos el subagudo en esta. Sí, el ACV isquémico subagudo, sí, en la I. Fíjense acá que de hecho les puse abajo de cada uno el nombre de lo que tiene el paciente. Y no es más para que ustedes me digan el diagnóstico, ni mucho menos, sino para que vean distintas imágenes de lesiones que realzan en anillo y que pueden ser medio que cualquier cosa, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ven, por ejemplo, una metástasis, esto de recién, que era un absceso. Ahí tienen la metástasis, fíjense que tampoco es que tiene mucho edema. Acá tienen un primario, ustedes que me van a decir, un primario de ese tamaño tiene que estar con un montón de edema, en este caso no tanto. Entonces, mucho tiene que ver en estos casos el antecedente. Obviamente que si tiene una radionecrosis, vamos a saber que el paciente tuvo primero un tumor y que después le hicieron rayos. Entonces, va a tener un contexto el paciente y con eso vamos a ir descartando distintas opciones. Bien. Ahí estamos. Voy a ir a esto un poco para juntarlos a lo de recién. Escuchen, a esto le quedan 6 minutos. ¿Por qué no salimos y volvemos a entrar? Así hablamos tranquilos. Mismo ID, misma contraseña, ¿sí? Así no se nos corta en la mitad del caso.
Bien, ahí creo que estamos todos. ¿Ven el caso grandote como recién con las 4 imágenes de tomo? Bárbaro. Sí, sí, se ve. Bueno, ahora sí estamos todos. Bueno, el que quiera, lo escucho. Si quieren las 4 primeras, las otras 2 yo les digo qué son. Yo voy con la primera. Dale, ¿vale? Bueno, la primera a la izquierda. El superior sería una resonancia magnética de encéfalo, un corte axial en una secuencia T1 sin contraste, donde, bueno, voy a marcarlo. Vale, ¿vos me vas a volver a describir la primera o me vas a describir al paciente? No, el paciente. Bueno, entonces, fíjense la diferencia de lo que acaba de hacer Vale con lo que voy a hacer ahora. Son todos estudios de resonancia magnética, todos cortes axiales. El primero, T1 sin contraste endovenoso. El segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. La lesión está ubicada en tal lado. Se comporta de tal forma en T1, tal cosa con el contraste. ¿Se entiende? Eso es describir el paciente. Sí. Si no, me vas a describir la imagen. Perfecto, ok. ¿Sí? Dale, Vale, de nuevo. Bueno, entonces estoy observando resonancias magnéticas de encéfalos corteaxiales en secuencias T1, donde observo una... Ahora sí puedo decir en cuál... Vale, para, de nuevo. La primera es secuencia T1 sin contraste. Sin contraste, sí. La segunda, T1 con contraste. la tercera, Es un T2. la cuarta, Sería un flare. la quinta y la sexta, ¿sabés o querés que te diga yo? Sé que son como, mal dicho, secuencias como especiales, pero no sé. Bien, son secuencias funcionales. La primera es una difusión, también llamada DWI, y la otra es el ADC, que es el coeficiente de difusión aparente, que es básicamente la secuencia con la que contrastamos la información de la difusión. ¿Sí? Perfecto. La difusión va a evaluar el movimiento de las moléculas de agua. Si hay algo que restringe este movimiento de agua, lo voy a ver blanco en difusión. Y para saber que eso es real, ese blanco de difusión, uso la secuencia de ADC y en el ADC tiene que estar negro. Entonces, si acá está la lesión y la veo blanca, la tengo que ir a buscar al ADC y la tengo que ver negra. Entonces, estas dos imágenes las resumo en restringe, esa es la palabra que se usa, restringe ante secuencias de difusión. Ok. ¿Sí? Bien. Sí. A veces, Profe, para que perdón. no nos queden estos choclos de 6 fotitos, no les ponemos el ADC y dejamos la difusión sola. Y si ustedes tienen solamente la difu, tomen como que la información es real, ¿sí? No vamos a ser tan malvados de ponerles un efecto T2. Entonces, si ustedes solamente tienen la imagen de la difusión y hay algo blanco, dicen que eso restringe. No se enroscan con el ADC y el negro y el blanco y demás, ¿sí? Esperen que voy a ir yendo para atrás. Hacia todos les queda más claro ahí. Y voy a hacer así y voy a poner restringe acá, como para que se nos vaya grabando la palabra. Bueno, entonces Vale, hasta ahora vos me dijiste que es un estudio de resonancia, me dijiste que eran todos cortes axiales y ya me dijiste cuáles eran las secuencias. Otra palabra que se puede usar es en qué están ponderadas. Si alguien le pregunta el 1, por ejemplo, ¿en qué está ponderado? Vos tenés que decir T1, ¿sí? O sea, el ponderado es qué secuencia es. Eso les están preguntando. Entonces, vale, ya me dijiste las secuencias. Vos ahora
tenés que evaluar la lesión. ¿Sí? No cómo se ve en T1, cómo se ve en... La lesión. La lesión, ¿dónde está? A nivel del cuerpo calloso. Perfecto. Y del cuerpo calloso, que ya es un montón que me hayas dicho eso, ¿en qué parte del cuerpo calloso está? Mirá, no sé, en el pico. Bien, tercio anterior, cerramos ahí. Ok. Bien, tercio anterior de cuerpo calloso. Entonces, vos ya sabés dónde está la lesión. Ahora, la lesión esta que vos estás viendo, ¿es sólida o es líquida? Predominantemente. Mm, Más sólida, diría yo. ¿Por qué me decís eso? Muy bien, ¿por qué? Por, por cuando la contrasto puedo observar muchísimo Perfecto. mejor Las la lesión. porciones sólidas de los tumores, cuando yo le pongo contraste, realzan. O por lo menos, si algo realza es la parte sólida. Claro. De cuerpo calloso, reconozco una lesión sólida y ahí sí me puedes decir que la veo, ¿cómo la ves en T1? Hipointensa. Bien, que se ve hipointensa en T1, que realza de forma heterogénea, digo heterogénea por las partecitas negras, ¿sí? Que realza heterogéneamente en la secuencia con contraste. ¿Cómo la ves en T2? Hiperintensa. Bien, que la veo hiperintensa en T2 y que las áreas hipointensas de T1 ahora las veo hiperintensas. ¿Y en FLAR qué ves? También como el edema, que también Bien. está hiperintenso, que rodea la En lesión. T2 ves un área hiperintensa perilesional que corresponde a edema. ¿Sí? Eso es describir al paciente. ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Seguro? Sí, sí. Bien. Entonces, lesión sólida, con áreas líquidas adentro que, si sabemos cómo viene el paño, sabemos que eso es necrosis. Sólido, con necrosis y edema, en tercio anterior de cuerpo calloso. ¿Qué puede ser, Vale? Un tumor de ¿Bajo grado o alto grado? alto grado. ¿Y qué tumor de alto grado conoces? El glioblastoma o el Bien. linfoma en el paciente inmunodeprimido. Perfecto, pero que no se vería así el linfoma en el paciente inmunodeprimido, ¿sí? Porque, ojo, inmunodeprimido no hace edema, Claro, claro. ¿sí? Ok, Entonces, esto que estoy teniendo acá es un glioblastoma multiforme. ok. Es un lugar muy típico de glioblastoma multiforme. También es un lugar muy típico del linfoma. Es un lugar donde yo puedo tener meningiomas, ¿sí? Ok. Fíjense que los meningiomas realzan homogéneo, raro que hagan necrosis, y si van a generar algo es calcificaciones. Es decir, que las vería con vacío de señal. El linfoma, les dije que eran un poquito hiperdensos, sin contraste, también son un poquito hiperintensos, sin contraste. Gente 1, ¿sí? Y realzan en el paciente inmunocompetente todo homogéneo, o sea, se prenden como una lamparita al estilo del hepatocarcinoma, ¿sí? Se prende todo completo y si es en el inmunodeprimido, tiene un realce periférico, pero nunca necrosis. Y lo del edema no es tan grande. Esto es un glioblastoma multiforme, sí tiene mucho edema, mucha necrosis, como para ver varios diagnósticos diferenciales. Impecable. Hasta acá estamos. Bien. Esperen que voy a borrar todo. Y voy a ir a uno más. Los voy a sacar de lo típico. Quiero mostrarles esto. Para que vean también una rezo. Hay una imagen de tomo. Del mismo paciente. Al que quiera, lo escucho.
Vamos, chicos. Se observan 3 imágenes de resonancia magnética de encéfalo y una tomografía. Tenemos distintos cortes en la imagen para tomar pacientes. Esta imagen es un corte axial. Acá está y estas serían coronales. Y bueno, la tomografía es un corte axial. Muy bien. En ¿Qué la, secuencias estás viendo en la reso, Anto? en la primera o en la 1, que es la que es axial, es un T2. En la segunda, también sí un T2. Un flare, perdón. Un flare, muy bien. Y la tercera también un flare. Perfecto. Así que T2, flare, flare. Impecable. Como solamente hablamos de contraste en T1, nadie nombra nada del contraste, ¿sí? Perfecto. ¿Y qué te parece, Anto? En la imagen 1 o en la resonancia en T2, observo una hiperintensidad en la cisterna supracelar. ¿Para que esto está blanco, me estás diciendo? Sí. Y pero es lo obvio, si es un T2. Claro. Eso no. Otra cosa tiene. Voy a marcar, creo que es esto. Ya como una región más hiperdensa comparada contra la contralateral en la región derecha, sería en el lóbulo Bien, derecho. entonces una hiperintensidad en el lóbulo temporal, sobre todo a predominio de la cortical, estoy viendo en esa área, ¿sí? Que después nos vamos a dar cuenta que no. En la imagen 2, ¿ves algo? Puede ser una pérdida del surco o de la pronunciación del surco en el lado derecho comparado con el izquierdo. ¿Este? Claro. Sí, en realidad me parece que es más anatómico que otra cosa, porque si no debería estar edematizado. Yo No, la 2 diría que es normal, y eso está para que vos te asegures, Santo, de que no tiene nada a nivel del lóbulo frontal. ok. O sea, como para que sectorices mentalmente que es solo temporal. Bien. Bien. ¿Y la número 3? En la número 3 yo observo, por lo menos acá, como esa presencia de hiperintensidad, que no la diferencio tanto acá, en el lado contralateral. Mira, yo la marcaría así. ¿Sí? Voy a borrar para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? Yo creo que esa es el área hiperintensa que está teniendo este paciente. También, lóbulo temporal, acá nos damos cuenta que es bilateral a predominio derecho, cosa que no pudimos ver en la primera imagen por el corte que era, ¿sí? Entonces acá nos damos cuenta que es en los dos lóbulos temporales a predominio derecho y que acá afecta tanto a nivel cortical como de la sustancia blanca. ¿Sí? Entonces en este caso nos damos cuenta que afecta a los dos. Y la tomo, ¿para qué está? Para que nos demos cuenta que todos estos hallazgos, que básicamente es edema, lo que me está describiendo Anto, porque si yo veo hiperintensidad en secuencias T2 y flare, es que básicamente este es edema. Veo muy poquito de edema a nivel subcortical en el lóbulo de la ínsula derecho. ¿Lo ven ahí? Los voy a borrar así lo ven mejor. ¿Se dan cuenta que hay una hipodensidad ahí a nivel subcortical? Bien. Y yo les digo que este paciente tiene fiebre y cefalea. Es decir, los estoy llevando por el lado infeccioso, ¿sí? ¿Qué puede ser? Una encefalitis ¿La causa? viral, Sí. ¿Y la causa? herpes. Exacto. Es muy característico que el herpes afecte a nivel temporal. Muy característico.
¿sí? Por eso le pregunté tan específicamente a Anto qué bicho era. Pero si no, encefalitis estamos perfectos, ¿sí? Bien. Escuchen. El martes que viene tenemos mostración, porque el martes que viene es 8, entonces le faltan 2 semanas para rendir. No me acuerdo qué tema tenemos que dar la semana que viene. ¿Alguien tiene ahí a mano el cronograma? Parece que es abdomen. ¿Abdomen? Sí. Bien. Y el último es repaso general, ¿no? Bien. Voy a usar abdomen para repasarles, que no me olvido que lo tenemos que ver, el adenocarcinoma de páncreas, o sea, los tumores menos frecuentes que son lo de los islotes. Eso seguro lo vemos el repaso que viene, que es abdomen, ¿sí? ¿Qué otra cosa nos había quedado? Ah, ¿le pudieron preguntar al de anatómico cómo diferenciar un axial de un coronal de oído? ¿Se acuerdan que nos había quedado de la primera mostración eso? Que yo les dije, les muestro acá el colesteatoma, pero después le preguntan al de anatómico que les explique la anatomía. ¿Pudieron resolver eso? ¿No? Listo, bueno, eso nos queda pendiente. Lo explicaron, pero rapidito al último, así que si lo podés explicar de vuelta. Listo. No en abdomen, sino en repaso general lo hacemos. ¿Sí? ¿Y nos había quedado algo más pendiente? Creo que una imagen que, no sé si era un neurinoma, que no me acuerdo bien, pero era una imagen que nos quería mostrar. Bueno, ¿vos te acordás, Valen, qué caso era o de qué estábamos viendo específicamente? Me parece que era un neurinoma. ¿Qué sería? ¿Estábamos hablando del signo de cucurucho? Sí, sí. ¿En el ángulo pontocerebeloso? Claro, era por ahí en región celar. Listo. Genial. No, así yo lo anoto y ya lo sé que el martes antes de rendir ya se los muestro. Esperen que los voy a anotar en este preciso momento. Así ya se los pongo. ¿Ustedes rinden el 16, chicos? Sí. ¿No? Entonces vamos a poner